One, two, three, four. Move it! Yeah! Hola, buenas noches. Hoy, lunes 27 de junio, estamos transmitiendo desde el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y tenemos el agrado de tener con nosotros al cirujano dentista especialista en endodoncia, el doctor Jesús Motolinia Grajeda. Doctor, buenas noches. Un gusto tenerlo aquí. Hola Susi, muchas gracias. Buenas noches. El gusto es mío. Muy agradecido de estar aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Muchas gracias a la Academia Mexicana de Endodoncia por la invitación, al doctor José Amador, de verdad muchísimas gracias, muy contento de estar aquí esta noche. Qué bueno. Bueno, el doctor, él es cirujano dentista, egresado de la Unitec en un periodo del 2000 al 2004, estudió igual ahí mismo la especialidad en endodoncia del 2006 al 2008, es profesor de la misma casa de estudios de la Unitec, profesor de posgrado en endodoncia, está certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia, tiene práctica privada en endodoncia y actualmente es miembro de la mesa directiva de la Academia en el bienio 2015 a 2017. El doctor nos va a hablar, tiene un tema muy bueno, el cual se trata de complicaciones y pronóstico del tratamiento de conductos. Entonces, yo creo que les va, no creo, estoy segura que les va a servir de mucho. Y bueno, doctor, adelante. Pues muchísimas gracias, vamos a comenzar con esto. Gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar. La verdad es que estoy muy contento, muy agradecido por la invitación y bueno, vengo a compartirles un poco de lo que nos enfrentamos. Este tema pues a mí me gusta mucho hablar de las complicaciones que se nos presentan durante la consulta, durante el tratamiento de conductos. ¿Y qué pronóstico podemos esperar de estas complicaciones una vez que se nos presentan? ¿Cómo podemos solucionarlas? Siempre estamos expuestos a diferentes situaciones y, bueno, habrá manera de corregirlas. Para continuar con esto, pues, ¿qué grado de éxito se puede esperar de nuestro tratamiento? Es algo que nos debemos de formular antes de comenzar cualquier tratamiento. Siempre tener en mente qué grado de éxito podemos esperar. Y tener en mente también que nunca podemos garantizar un 100% de éxito. Recordemos que trabajamos con personas, con seres humanos, cada caso es diferente, cada persona, cada situación va a responder de diferente forma a cualquier situación. Pero sí hay factores que debemos de tomar en cuenta para poder garantizar un grado de éxito el mayor posible. Estos factores pueden ser desde la capacitación que tenemos, el instrumental, la tecnología con la que contamos, aunado, y algo es muy importante de este punto, la experiencia, el grado de experiencia que tengamos para ir resolviendo cada caso. Obviamente, entre más experiencia tengamos, pues mayor beneficio para el paciente y mejores resultados también de nuestros tratamientos. Eso es fundamental, la experiencia que vamos adquiriendo a través de los años. En este caso, por ejemplo, lo recuerdo mucho porque es un paciente que llegó y me cuestionó mucho el tratamiento. Él me preguntaba si realmente requería el tratamiento. Fue muy minucioso a la hora de estar
en el interrogatorio y finalmente accedió porque al hacer obviamente el interrogatorio, las pruebas diagnósticas, vamos ganándonos la confianza del paciente, vamos estableciendo una relación desde ahí. Entonces poco a poco él fue tomando confianza y durante el tratamiento pues él va viendo resultados favorables durante la misma cita. Entonces, aunado a que yo sabía, tengo un poco más de experiencia que cuando empecé hace 10 años en esto, pues ya poco a poco puedo decir que resolvemos casos sin tanto problema. Obviamente hay casos muy complicados, pero se trata siempre de hacer lo mejor posible. Entonces, en este caso, pues conociendo ya, obviamente tenemos que tener siempre las bases fundamentales, ¿no? Las bases biológicas, los conocimientos básicos como anatomía, fisiología, todo esto aunado a la habilidad y a la experiencia que vamos desarrollando, pues obviamente podemos garantizar un éxito muy, muy alto de nuestros tratamientos. Entonces eso es muy importante. Y algo que tenemos que también tomar en cuenta son estas preguntas. Siempre tenemos que estar al pendiente de qué tan seguro está el diagnóstico. ¿Estamos seguros de nuestro diagnóstico? Si no estamos seguros de tener el diagnóstico correcto, difícilmente vamos a poder lograr tener éxito, ¿sí? No sabremos la causa realmente del problema ni por qué lo está padeciendo el paciente si no tenemos el diagnóstico. Entonces, si no tenemos el diagnóstico certero, no podemos brindar un adecuado tratamiento, ¿sí? También, algo que también nos cuestionan mucho o es muy controversial, si existe diferencia en cuanto al tratamiento es realizado en una o varias sesiones. A mí en lo personal me gusta casos con lesión, casos infectados, casos de pulpa necrótica, sí me gusta realizarlos en 2 sesiones como mínimo. ¿Sí? Casos vitales, sin dolor, sin ningún otro problema, pues no tenemos ninguna complicación de realizarlo en una sola sesión. ¿Habrá diferencia entre las técnicas utilizadas del tratamiento? Pues recordemos que actualmente todos los avances tecnológicos nos han llevado a adquirir muchas técnicas, muchos instrumentos, muchas tecnologías que vamos aplicando, pero el objetivo es el mismo, siempre van encaminados hacia el mismo fin y es la reparación de la periodontitis apical, en este caso hablando de tratamiento de conductos o de prevenir la periodontitis apical. Habrá diferencia entre las técnicas de obturación y ¿cuál será el porcentaje de éxito del tratamiento de conductos? Pues para esto pues hay que ir analizando varias situaciones y ir adquiriendo. Recordemos que los tratamientos y lo que hacemos en la clínica van soportados científicamente, ¿no? Por la literatura. Y al hablar de pronóstico, algo que me gusta mucho es esta terminología que se utiliza y estos datos que tenemos aquí, las condiciones de reparado, sin reparación, reparando, funcional, están muy bien explicadas en lo que es el glosario de términos endodónticos de la Asociación Americana de Endodoncia. Entonces, tomando en cuenta estos, pues nos sirve muy bien para saber hacia dónde nos dirigimos en cuanto al pronóstico en nuestro tratamiento, ¿sí? Obviamente, un caso reparado, pues nos habla de reparación de todos los, en cuanto a la sintomatología y la cicatrización de la periodontitis apical. Y de ahí, pues obviamente, sin reparación, habrá lesiones persistentes, si está en reparación y si el diente es funcional. Ese dato es muy importante, hablar de que el diente está en función. Por ejemplo, en este caso me envían esta paciente para evaluar estos tratamientos y pues me hablaban de la posibilidad de retratar. Obviamente al hacer las pruebas diagnósticas encontramos que este caso estaba totalmente asintomático. Sí vemos ahí tratamientos previos. En cuanto a las características de un tratamiento adecuado, pues creo que cumplen con las funciones, aunque el central que vemos en la pantalla del lado derecho parece que está obturado con resina o con un poste de fibra de vidrio, no lo sabremos,
a diferencia del otro que trae un poste metálico y gutapercha, pero presentan ambos una radiolucencia en la zona periapical. Esto no nos habla de que sea o no un fracaso. Tenemos que tomar algo muy en cuenta. El tiempo es muy importante al hablar de pronóstico o fracaso, del éxito o fracaso de los tratamientos. El tiempo es fundamental. Entonces, en este caso, la paciente estaba totalmente asintomática y pues ella mencionaba que estos tratamientos se le realizaron, no tenía más de un año. Entonces, esto no está indicado para un retratamiento, esto está totalmente en función, no tengo los parámetros para decir si está reparando o no. Entonces, lo que seguiría aquí es mantener en observación y realizar controles a los 6, al año y hasta los 2 años para ir comparando esta situación y ver si en verdad está fracasando o no. Y algo hay que tomar en cuenta, los pacientes y el odontólogo tenemos diferentes puntos de vista en cuanto al resultado del tratamiento, ¿sí? Para los pacientes el éxito del tratamiento es únicamente la resolución de sus síntomas, que a ellos ya no les duela, que ya no continúen con su molestia, con su motivo de consulta, eso es para ellos el éxito. Y también esto, tomar en cuenta el éxito también, como lo mencioné hace rato, empieza en la misma consulta, en la misma cita, a la hora que estamos realizando el tratamiento, porque ahora el paciente pues ya no debe por qué tener dolor durante la consulta. Entonces, el manejo adecuado del dolor durante y posoperatorio, eso nos va a marcar el éxito ante ellos, ante nuestros pacientes. Obviamente para nosotros el éxito pues, no radica solo en eso, sino también tenemos que asegurarnos de que no existan hallazgos radiográficos de enfermedad periapical. Shimon Friedman nos menciona en este artículo el término de pronóstico, y pronóstico lo define como lo que se espera del curso de una enfermedad. Y hablando de la periodontitis apical, tenemos que tomar 2 factores: el tiempo, que ya lo mencioné, y obviamente las garantías de que se dé la capacidad que vaya a tener el paciente para resolver esto. Y eso obviamente ahí nos involucra a nosotros mismos. O sea, en qué condiciones vamos a dejar el diente para que se dé o no la reparación de la enfermedad, ¿sí? Como en este caso lo realicé yo hace algunos años cuando yo estaba estudiando, es un caso de mi posgrado cuando yo era estudiante, y en ese entonces pues no sabía mucho de pronóstico, pero al ver esto pues lo único que vi es que no iba a estar tan fácil, ¿no? Era un caso con una lesión pues realmente grande, ya había sido tratado o trataron de hacer ahí un tratamiento endodóntico y aunado a una corona. Entonces, con lo poco que yo sabía y la poca experiencia, no sabía qué pronóstico darle, ¿no? Afortunadamente, pues las bases biológicas, y eso es muy importante, nuestro tratamiento endodóntico está totalmente sustentado en bases biológicas y científicas, entonces pues únicamente realizando los objetivos del tratamiento, un acceso adecuado, una correcta limpieza y desinfección de los conductos y finalmente con un buen sellado, que aquí vemos que aunque el material de obturación se proyectó un poco a los tejidos periapicales, pues tenemos éxito. ¿Por qué tenemos éxito? Porque pues logramos disminuir la carga bacteriana. Recordemos que la enfermedad periapical, la principal causa de la enfermedad periapical, de la periodontitis apical, son las bacterias. Hay muchos estudios que se han tomado en cuenta para hablar de pronóstico del tratamiento. Son muchísimos los que han a lo largo de toda la historia, lo que se han publicado, y se han tomado diferentes factores en cada uno de los estudios, desde la edad, el sexo, las enfermedades sistémicas, el tipo de dientes, todos los factores que ustedes se imaginen pueden estar ya tomados en cuenta para hablar del pronóstico del tratamiento de conductos. Y de ahí es que varía tanto.
se habla de que el éxito del tratamiento de conductos varía entre el 40 y el 93%. ¿Sí? Entonces es una discrepancia muy alta, pero obviamente es por lo que les menciono. Se han tomado diversos factores en cada uno de los estudios, muchos estudios en la actualidad ya no son válidos, ya son de tiempo atrás, que ya no, las técnicas que se utilizaron en ese entonces ya no son nada que ver con las actuales, entonces se descarta y por eso tenemos esta discrepancia, ¿no? Pero actualmente sabemos que el éxito es muy alto del tratamiento de conductos. Lo único que sí, el factor más relevante es el estado previo del diente. Si es dientes con necrosis y presencia de lesión apical, sí disminuye el pronóstico, ¿sí? Y obviamente hablando de estos mismos dientes con necrosis y periodontitis apical, el nivel de obturación es un factor muy importante. Se habla que no debe ser menor de 1 milímetro con respecto al ápice. Durante el tratamiento, pues sabemos que nos enfrentamos a diferentes complicaciones, sobre todo ya hablando de retratamientos, pues las complicaciones son más evidentes a las que nos podemos enfrentar, ¿sí? Siempre hay que tratar de cumplir los objetivos del tratamiento, una adecuada limpieza, desinfección, un buen acceso, una buena obturación tridimensional y bueno, con eso podríamos garantizar un alto éxito de tratamiento. Pero siempre nos vamos a enfrentar a que podemos tener algunas complicaciones, ¿sí? Entre las más sobresalientes son las calcificaciones, bloqueos de la porción apical, perforaciones, instrumentos fracturados y sobreobturaciones. Esto es un poco, y vamos a ir viendo cada uno, algunos casos que yo tengo, son casos míos, de los cuales he aprendido mucho, por eso vengo hoy a mostrarles a lo que me he enfrentado y poco a poco ir sabiendo o de ahí aprendiendo para mejorar y tener más habilidades, como les mencionaba, y mayor experiencia para ir resolviendo cada uno de mis casos. Hablando de calcificaciones, pues sabemos, en esta radiografía podemos ver el incisivo del lado izquierdo de su pantalla que está totalmente calcificado, ¿no? No vemos alguna o no podemos saber por dónde anda el conducto radicular. Es una paciente que se presenta a consulta únicamente porque presentaba decoloración de ese diente. Entonces, al interrogatorio y al hacer algunas pruebas, pues obviamente el diente estaba asintomático, no respondía a las pruebas térmicas. A la historia dental me refería a haber sufrido un trauma hace ya varios años. Por ahí entonces se dio este proceso de calcificación y aquí el tratamiento pues obviamente era dejarlo así, el tratamiento es totalmente estético, entonces se le comentó a la paciente que este problema no involucraba algún tratamiento endodóntico. Podríamos, si quisiéramos hacer un blanqueamiento interno o pensar en eso, tendríamos que hacer alguna cavidad, dañar alguna de las estructuras, incluso penetrar más allá de la corona a la raíz, pudiendo debilitar el diente o causar alguna perforación. Entonces lo mejor es nada más trabajarlo externamente con un agente blanqueante o con alguna restauración protésica estética que le diera mejores resultados. La misma paciente presenta en la zona de premolares un diente también podemos ver que el conducto está calcificado, está muy estrecho. Sí vemos, si alcanzamos a ver ligeramente la zona del conducto radicular, aunado a eso una radiolucencia en la zona periapical. Aquí sí, a diferencia del otro, también estaba asintomático, pero sí la presencia de una lesión apical me habla de que hay una patología y obviamente es endodóntica. Vemos que presenta en la zona de la corona una restauración, era una resina y quizá por ahí, por algo empezó o se infectó esta pulpa.
Entonces aquí sí. Ahora esto pues tampoco es un caso muy sencillo, ¿no? Con las herramientas, ultrasonido, el microscopio, pues yo puedo garantizarle a la paciente que puedo hacer un buen tratamiento, tratar de hacer lo mejor posible y garantizarle un éxito favorable a este diente. Y sí, pues gracias a la experiencia que he ido teniendo y adquiriendo con el transcurso de los años, pues obviamente sí estuvo un poco complicada la ubicación del conducto, pero finalmente se resolvió satisfactoriamente y la paciente quedó satisfecha con este procedimiento. Otro caso que llega a consulta fue referido para la evaluación y en este caso sí la paciente venía con mucho dolor. Entonces aquí vemos que el diente ya fue tratado previamente, vemos que está nada más trabajadas la raíz distal, la raíz mesial y no abarcaron toda la longitud, sí estaba totalmente asintomático, entonces no veo rastros del conducto palatino, sí es un caso que estaba muy dudoso, ¿no? Cuestionable en cuanto al pronóstico. Yo tendría que garantizarle o decirle a la paciente que íbamos a hacer lo mejor posible para sacar adelante este caso. Más sin embargo, ella con tanto dolor, pues no entendía mucho, ella ya quería que se le trabajara y bueno, lo intentamos. Lo único que sí, ella refería que tampoco quería perder el diente. Entonces, bueno, vamos a continuar y esa misma cita, lo único que recuerdo es que trabajé el conducto palatino y lo encontré sin mucha complicación. Únicamente en esa sesión, trabajando ese conducto, ella totalmente se eliminaron sus síntomas. Quizá ese era el conducto afortunadamente del problema. ¿Por qué afortunadamente? Porque en los otros, aunque se hizo el retratamiento, se trató de bajar a longitud, de buscar el conducto MB2, no lo pude realizar, pero con esto la paciente resolvió sin mayor problema su situación y ella pues quedó satisfecha a pesar de esta situación de que no se pudo bajar en los otros conductos. De esta paciente sí tengo un control de 16 meses, ella está totalmente asintomática, no veo rastro de una lesión o una periodontitis apical, entonces pues aquí afortunadamente ha respondido favorablemente a este tratamiento. Hablando de perforaciones, pues sabemos que tienen un efecto muy negativo en cuanto al pronóstico, sobre todo a largo plazo. Al hablar de perforaciones debemos tomar en cuenta ciertos factores. La localización de la perforación no es lo mismo que esté ubicada en el tercio coronal al tercio apical. El tamaño es muy importante y otra vez el diagnóstico previo juega un papel importante en cuanto al pronóstico. Si ese diente presenta una necrosis pulpar con una periodontitis apical y aunado vamos a provocar una perforación, pues obviamente el pronóstico disminuye drásticamente, ¿sí? Actualmente pues contamos con diversos materiales que nos ayudan mucho. En este caso, por ejemplo, presentan o se refiere esta paciente a consulta porque presenta ya unos tratamientos, llegó a la consulta con mi referidor y me lo refiere porque ella al tratar de poner un poste, creo que hizo la comunicación hacia el tejido periodontal. Entonces, ya entrando en el caso, pues sí podemos observar muy bien la ubicación del conducto y obviamente la perforación a la zona vestibular de este diente. Entonces, este caso, pues el pronóstico no es tan malo porque no hay una periodontitis apical o lateral, no hay una comunicación hacia lo que son los fluidos orales, está la perforación debajo de la cresta ósea, entonces eso tenemos mejores resultados. Entonces, algo a tomar en cuenta es el tiempo, sellarlo inmediatamente es un factor importante, que es lo que se hizo en esta sesión. Entonces, lavamos adecuadamente, alcanzamos a desobturar el conducto o los conductos
de los dientes, y aquí podemos ver bien claramente dónde estaba la perforación, en tercio coronal, casi empezando tercio medio, hacia la zona vestibular. Entonces, sin mayor problema, utilizamos en este caso Biodentin, que es un magnífico material para sellar esta perforación, y podemos ver en la radiografía que ya no se aprecia el material porque es de la misma radiopacidad que la dentina natural, y ya podemos ver que no se ve evidencia de la perforación. Entonces, en esa cita se desobturó, se sella la perforación y se coloca hidróxido de calcio en el resto del conducto para en una cita posterior obturarlo. Y así es como se encuentra. La paciente está totalmente asintomática, no hay rastros o evidencia de una patología periodontal. Hay de perforaciones a perforaciones. Este caso también me llega a la consulta para evaluarlo, y la verdad que es un caso que yo definitivamente no lo retraté. Vemos aquí, vemos material que colocaron en la zona de la furca, en el piso pulpar, y vemos una lesión ya bastante grande entre las raíces, y esta perforación pues no es de un tamaño adecuado, es un tamaño muy grande que de verdad compromete mucho la función y la raíz. Y aquí vemos, está fracasando este sellado o intento de sellado que se realizó, pues está fracasando quizá. Entonces la paciente estaba sintomática. Yo no creí, o ya he aprendido también a lo largo de los años, que no intentar hacer tratamientos heroicos, a veces no es tan bueno. Entonces mejor evitar también que esta lesión crezca y se pierda hueso sano para la colocación de un implante. Mejor habrá otras opciones mejores que intentar retratar esto y sellar adecuadamente aquí la perforación. Hablando de periodontitis apical, recordemos que tenemos o podemos agruparlo en diversos factores. Los principales son 4, que son los microorganismos, que bien les mencionó. Los microorganismos intrarradiculares es el factor número 1 de las lesiones persistentes. Hablar de biofilm extrarradicular, también siguen siendo las bacterias, principal etiología de lesiones persistentes. Reacciones a cuerpo extraño y quistes verdaderos también se ha reportado a lo largo de los años como causantes de la periodontitis apical. Entonces, ante un paciente que presenta enfermedad persistente, tenemos diversas opciones terapéuticas. Una es no hacer nada, y ahorita vamos a explicar el por qué. La otra sería extraer el diente, como lo vimos en el caso anterior. La tercera opción sería el retratamiento no quirúrgico, y finalmente un retratamiento quirúrgico, una cirugía apical. Serían nuestras opciones terapéuticas para solucionar estos casos de enfermedades persistentes. Por ejemplo, en este caso, donde vemos un tratamiento previo, vemos ligeras radiolucencias en la zona periapical, colocación de un poste muy largo en la raíz distal. Aquí sí, la indicación, como lo vimos en el cuadro anterior, es no hacer nada. El paciente está totalmente asintomático, muy similar a un caso que les presenté ya anteriormente, caso asintomático, con ligera radiolucencia apical. Entonces, aquí lo indicado es esperar, hacer más controles, seguir haciendo controles a largo plazo, mientras el paciente no presente signos de enfermedad, seguiremos en control. Otro caso, es un caso también donde podemos ver dos conductos, no se logró la longitud adecuada, estamos quizá a más de 2 milímetros del ápice, pero bueno, seguramente fue un caso vital.
antes de hacer el tratamiento y finalmente pues está funcionando este tratamiento. En este caso también, mientras no dé sintomatología o no tengamos evidencia radiográfica de enfermedad periapical, se quedará en observación. Son de los pocos casos que no hay que hacer nada. En este caso, por ejemplo, ya pues un paciente con un previo tratamiento de conductos, al tomar alguna angulación, aquí sí vemos que faltó el trabajo de una raíz, no se trabajó la raíz palatina seguramente. Entonces, en estos casos hay que evaluar y considerar la parte protésica. En este caso, pues sí está indicado el retratamiento porque no se dejó olvidado un conducto, es otra de las causas de fracaso. Olvidarse de los conductos es muy común y es una causa de fracaso a corto plazo del tratamiento de conductos. Pero aquí, pues obviamente es un diente donde ya hay contaminación, hay nuevamente caries, y aquí ya la misma caries está muy subgingival. Aquí sí, pues la parte protésica juega un papel muy importante, entonces se platica con el referidor, se llega a un acuerdo de que este caso sí tendrá que ser extraído. Otro caso muy similar, y vean, a pesar de que fue realizado también hace ya bastante tiempo, ya en caries, ya está muy subgingival, también destrucción de la corona. El tratamiento de conductos se ve muy bien realizado, incluso está funcionando de manera adecuada porque no vemos evidencia de periodontitis apical, también un paciente asintomático. Qué lástima que se tenga que extraer porque no se restauró adecuadamente el paciente o en tiempo. Entonces esto, pues sí, la verdad también es algo a lo que nos enfrentamos día a día. Invertimos tiempo en realizar esto y luego el paciente también invierte tiempo y dinero y no sé por qué razón no terminan con el tratamiento completo. Recordemos que el tratamiento endodóntico termina hasta que ha sido restaurado y está en función, ¿sí?, dentro de la arcada. Casos de perforaciones o fracturas, en este caso es muy evidente, casos donde el poste no está a una longitud adecuada. Al hacer el paciente se presenta con un tracto sinuoso, hacemos el trazado y nos damos cuenta que llega perfectamente a donde termina el poste. Entonces sospechamos de que seguramente habrá una fractura, no hay evidencia periodontal de enfermedad. Entonces lo único que hay que hacer es indagar y observar más a detalle, y sí, ahí estaba precisamente la presencia de la fractura radicular, y seguramente esta fractura fue ocasionada por el poste, ¿sí? Quizás si hubiera estado a los 2/3 de la longitud radicular, hubiera tenido mejor pronóstico. Y ni modo, estos casos de fracturas y fracturas verticales, y más cuando bajan hacia la zona de los conductos, aquí vemos que ya este diente fue tratado endodónticamente, vemos la zona de la fisura muy bien marcada, además baja a la entrada de los conductos, y la gutapercha la podemos ver que está ya con datos de contaminación, datos de filtración bacteriana, no la vemos totalmente rosa, ya está ahí con algunas zonas más oscuras, y obviamente a la zona de estar explorando, a la hora de estar explorando, pues es evidente, la gutapercha está reblandecida. Entonces estos casos, pues hasta la fecha no tienen un buen pronóstico a corto y largo plazo. Lo mejor es la extracción y evitar perder hueso o la calidad de hueso que se siga perdiendo para la colocación de un implante, como lo hemos mencionado. Pero en estos casos, cuando vemos y analizamos la situación de por qué fracasó, este caso llegó con dolor, un caso de un absceso periapical agudo. Entonces,
sabemos o evaluamos el tratamiento previo, vemos que está con cierta deficiencia en cuanto al trabajo manual, la conformación del conducto, el sellado quizá no sea tan bueno, y vemos filtración en la parte coronal, la presencia de una caries. Entonces esto nos habla de que aquí sí tenemos que intervenir, aquí sí está indicado realizar el tratamiento. Y el tratamiento o el retratamiento endodóntico puede ser no quirúrgico y quirúrgico. Y siempre nuestra primera opción al hablar de retratamiento debemos de ser el tratamiento no quirúrgico. No siempre es así, habrá indicaciones, ya lo platicaré un poquito más adelante, habrá indicaciones para irnos directamente al tratamiento quirúrgico, ¿sí? Pero siempre que podamos es mejor trabajarlo de manera ortógrada vía conducto. Entonces, una vez teniendo los datos de la enfermedad o el fracaso, confirmando el por qué se dio el fracaso endodóntico, pues podemos adentrarnos a realizar el retratamiento y cumpliendo todos los mismos objetivos del tratamiento de conductos, que es la adecuada conformación, limpieza, desinfección y un sellado tridimensional, ¿sí? Son fundamentales para garantizar el éxito, ¿sí? Obviamente el hablar de retratamiento pues es complicado porque tenemos que retirar todo el material previamente colocado, ¿sí? Aunado a tomar en cuenta que pudieron haber realizado algún bloqueo apical, alguna fractura de instrumentos, alguna perforación que también nos tocará corregir. Entonces, bueno, una vez que se ha confirmado el fracaso, pues se debe dar el tratamiento mediante el retratamiento, la cirugía apical, de lo que les hablaba ya. Las indicaciones para el retratamiento no quirúrgico será la presencia de una lesión apical con síntomas, evidencia de una deficiente obturación del conducto, también acompañado de una lesión apical y síntomas, ¿sí? Que los síntomas sean persistentes, no importa si no hay una lesión evidente, una zona radiolúcida en la zona periapical, mientras existan síntomas persistentes, también tenemos que retratar. Cuando el tratamiento previo no esté o tengamos dudas de si va o no a funcionar, sobre todo cuando se van a cambiar restauraciones, sí tendríamos que realizar mejor el retratamiento para garantizar un mejor o un mayor éxito, y cuando se sospecha de contaminación de los conductos radiculares. Obviamente esto es clínicamente, en una radiografía no podemos ver si está contaminado o no, a menos que exista una lesión apical, una lesión evidente, pero si no hay, obviamente tenemos que ir inspeccionando. Y como les mencioné, es muy fácil de detectar cuando la gutapercha está contaminada. Se ve reblandecida, se ve, incluso a veces hay fluidos, entonces es muy fácil de detectar. Entonces, cuando está contaminada la gutapercha, pues sí, está indicado tratar. Este caso, en primera instancia me lo mandaron para evaluar el tratamiento. Podemos ver que hay deficiencias en la obturación, no veo en la raíz mesiovestibular que se haya trabajado el conducto MB2, pero está funcionando, no hay evidencia radiográfica de una periodontitis apical y está totalmente asintomático. Más sin embargo, el protesista estaba pensando en el cambio de una restauración. Entonces, aquí es cuando entramos en cuestión si retratamos o no, pero obviamente está indicado, está muy bien indicado si está cuestionable o no, sobre todo al cambio de restauración, tenemos que retratar, ¿sí? Garantizar un mejor pronóstico para este diente. Y sí, lo pudimos retratar, la gutapercha salió sin mayor problema, como vimos no estaba muy bien adaptada, y entonces pudimos lograr algo mejor de cómo estaba, y entonces aquí sí, pues aumentamos el pronóstico, la tasa de éxito va en aumento, ¿sí? Faltaría ver la colocación de la restauración para poder hablar, pero bueno, creo que ya con esto pues mejoró mucho, tenemos mayor tasa de éxito. Este caso lo acabo de realizar hace poco, me gusta mucho,
porque pues vemos que hay una lesión, la paciente llega con una inflamada de la zona vestibular de este diente, tenía sintomatología y vemos una corona muy bien adaptada ya de varios años, y aquí la opción fue retratar, ¿sí? Es evidente la zona radiolúcida, no está muy hacia la zona apical donde realmente termina la raíz. Podemos ver que hay una curvatura, una dilaceración en la raíz, y no está muy bien la zona, no está bien establecida en esa zona periapical, está más bien hacia la zona lateral. Entonces, pues bueno, la indicación es el retratamiento. Se hizo a través de la corona está muy bien adaptada, y bueno, entonces comenzamos. A la hora de estar desobturando, pues me encuentro con esto, encuentro que la lima se va hacia otro lado, y pues obviamente estamos hablando de un conducto que no fue tratado, y vemos que termina muy bien hacia donde está cargada esta zona radiolúcida. Seguramente este conducto fue el causante de esta lesión persistente, ¿sí? El que no haya sido limpiada correctamente, pues ahí está el porqué de esa lesión persistente. Y sí, en esa cita, pues traté yo de desobturar la otra parte. Cuando yo entré a este conducto, la verdad es que drenó bastante, hubo exudado purulento a través de este conducto, entonces con esto los síntomas mejoran inmediatamente, pero yo quería entrar hacia la zona del otro conducto. Querer desobturar esa zona me resultaba un poco complicada. Siempre la lima, aunque la precurvaba, siempre caía yo en la zona del otro conducto, entonces no sabía cómo resolverlo. En esta cita lo cerré, coloqué hidróxido de calcio, y en la siguiente sesión, y obviamente entre sesión y sesión, me quedé pensando cómo lo iba a manejar, porque ya no podía entrar a la zona obturada y poder desobturar. Eso, siempre caía yo hacia el otro conducto. Entonces se me ocurrió trabajar esa zona y colocar MTA en esta porción de donde estaba el nuevo conducto, y así fue, lo coloqué. El MTA lo adapté a esta zona, incluso la adaptación la hice con ligera, con una curvatura que me llevara posteriormente hacia la zona de la gutapercha, y sí lo logré hacer, y fue así. Entonces en esta segunda sesión coloqué el MTA y nos vamos a una tercera sesión a confirmar el fraguado y el sellado del MTA, ya que está totalmente endurecido. Ahora sí, la misma colocación del MTA me ayudó mucho a guiar la lima hacia la zona de la gutapercha, logrando desobturar completamente el conducto y poder abarcar la longitud adecuada, y finalmente poder limpiar toda esta zona para poder obturarlo. La verdad es un caso que me gustó mucho, y pues aquí se los presento, ¿sí? Este es otro caso que ha estado, me lo mandan para el retratamiento, paciente asintomático con una, pues vemos una adecuada obturación, un trabajo muy evidente de la conformación del conducto, y entonces aquí en esta ocasión lo retraté por completo. Yo creo que ahora mi postura sería diferente. Recuerdo cuando lo estuve desobturando que no encontré evidencia de contaminación de la gutapercha. La verdad, hasta me costó un poco de trabajo ir desobturando. Estaba muy bien adaptada la gutapercha. Recordemos que hay un estudio de Ricurci donde nos hace evidente que dientes expuestos al ambiente oral, a saliva y a caries, a fracturas, no siempre o no están contaminados siempre y cuando estén muy bien obturados, bien realizado el tratamiento de conductos, difícilmente va a estar contaminado hacia la zona apical. Y este caso, pues si ahora se me presentara esta situación, creo que modificaría eso. Nada más evaluaría o retiraría un poco de la gutapercha de la porción coronal media,
evaluar esa situación. Si no hay evidencia de contaminación, pues volver a obturar, o incluso en este caso, pues haber dejado el espacio para poste en esa misma cita sin mayor problema. Pero bueno, en esta ocasión sí lo retraté. Y bueno, ahora pues con lo que les digo, vamos adquiriendo experiencias y mejorando los tratamientos. Otro caso de conductos olvidados, este caso me lo manda una amiga que no pudo trabajar más. Ella me comentaba que únicamente trabajó el conducto palatino, el conducto mesial, y que ella o estaba segura de que no había un conducto distal. Nosotros pues sabemos que difícilmente no va a haber la presencia de un conducto, y más aquí, ¿no? Si evaluamos la radiografía, vemos que es muy evidente que la raíz, o que hay un espacio muy grande hacia la zona distal, y obviamente aquí sí, desde viendo la radiografía podemos pensar que sí existe ese conducto distal. Ahora con la magnificación, la verdad es que sí es una herramienta, no es algo que les va a garantizar el éxito. Toda la implementación de la tecnología no les va a garantizar realmente el éxito, pero sí son herramientas que nos van llevando a ser mejores, a tener una mejor calidad de nuestros tratamientos. Por sí solos, pues, y si no lo sabemos emplear, si no lo sabemos usar, si no estamos capacitados para utilizarlo, pues difícilmente vamos a lograr un éxito. Pero son herramientas que sí nos llevan, y obviamente pues con apoyo del microscopio logré en este caso encontrar esa entrada muy pequeñita al conducto distal, pero desde la radiografía nos podemos dar cuenta que sí existía dicho conducto, ¿sí? Otro caso donde vemos que la experiencia es muy importante. A esta paciente ya le habían comentado ya tenía el tratamiento previo con todas las garantías que conllevaba, y obviamente pues no, ella se presenta después de un tiempo a consulta conmigo, después de un tiempo de este tratamiento se presenta con mucho dolor a mi consulta, y pues obviamente vemos que faltó trabajo de la raíz mesial. Y aquí a la hora de estar trabajando fue muy evidente que el quien hizo este tratamiento no tenía la experiencia suficiente. ¿Por qué? Porque todavía había techo pulpar en la zona mesial, y por eso nunca encontraron la entrada de los conductos a esta zona, ¿sí? Solo era quitar este tejido, este techo pulpar, y ahí estaba, era muy evidente, sin microscopio, ¿sí? Era muy evidente. Entonces, esto era el fracaso del tratamiento. Otro caso donde ya el paciente también se presenta ya mencionando que ya le habían hecho endodoncia y él no sabía el porqué de su molestia. También se presentó con una sintomatología importante en la zona inferior, y pues, ¿qué les dices, no? O sea, esto pues es evidente que no está adecuado. Esto no sé si podríamos considerarlo un tratamiento previo, deja mucho que desear, y es evidente el porqué del fracaso. Entonces se les explica al paciente. Ahora ya los pacientes tienen el acceso a toda la información por internet, donde pueden estar más al pendiente de qué es lo que hacemos nosotros. Ya ya no los podemos engañar tan fácil, ya ellos tienen todas las herramientas, y ellos ya incluso ya llegan a la consulta sabiendo el procedimiento que vamos a hacer. Ya saben lo que son las limas, ya saben lo que es la gutapercha, ya saben qué son los selladores, cómo deben ser las características de un tratamiento de conductos, ¿sí? Entonces, únicamente resolviendo o realizando los principios básicos del tratamiento, una adecuada conformación, limpieza y desinfección, vamos a tener el éxito del tratamiento, ¿sí? Otro caso, con falta de experiencia, nunca pudieron accesar a la zona mesial, a la zona de los conductos mesiales. No sé cómo pudieron entrar a la zona distal. Vemos que nada más accesaron
en la parte mesial, dejando todo el techo de la parte media hacia distal, dejaron todo el cuerno, el cuerno distal, y entonces pudieron aún así entrar a la parte distal, al conducto distal, y no a la zona mesial. Y esto es un caso no tan sencillo, porque tenemos que tomar en cuenta la anatomía de este diente, la posición ya está con cierta inclinación hacia mesial, la entrada de los instrumentos va a ser de distal hacia mesial, es un molar que está muy atrás, entonces no es tan fácil accesar a esta zona. Finalmente, pues pudimos resolverlo adecuadamente. Una vez que accesamos a esta zona, la paciente se le eliminaron sus síntomas, y algo a tomar en cuenta es el acceso radicular. Fue muy importante para mí el poder accesar, abrir bien la parte coronal del conducto, me permitió manejar muy bien este caso. Este caso es uno de los casos que sí les puedo mencionar, que hubiera sido indicado como primera opción el retratamiento quirúrgico. Vemos la colocación de un poste de un tamaño considerable, una prótesis realmente ajustada, estaba muy bonita esta prótesis, recién hecha. Aquí la falla fue no haber tomado una radiografía previa al hacer la restauración. Este protesista se le olvidó tomar esta radiografía, y bueno, de ahí derivó todo en esto. Pero creo que hubiera sido muy bueno manejarlo quirúrgicamente. La eliminación de ese poste me hubiera podido llevar a la perforación, a la fractura de esa raíz, y eliminar esa restauración también adaptada también no es sencillo. Entonces aquí sí, para mí hubiera sido mejor haberlo tratado vía quirúrgica. Finalmente no conseguimos el consentimiento de la paciente y ella no accedió a la cirugía, pues ni modo, se le hizo, y eso hay que tomarlo también. Es muy importante decirles los riesgos a los pacientes, siempre por favor, consentimiento informado y firmado, se van a evitar de muchos problemas. Y bueno, en este caso no tuvimos el consentimiento para hacer el tratamiento quirúrgico, pues bueno, a pesar de los riesgos, ella accedió a hacer el retratamiento no quirúrgico, y pues pudimos con muchas complicaciones retirar la corona, retirar el poste y ubicar los conductos radiculares, ¿sí? No fue caso sencillo. Y bueno, otras de las complicaciones que se nos presentan son las diferentes obturaciones o los materiales de obturación, ¿sí? En este caso, las puntas de plata que se utilizaron durante mucho tiempo, ya actualmente están, podríamos decir, en desuso. Ya tenemos mejores opciones. Recordemos que no hay buena adaptación, no hay corrosión a través de las puntas de plata, entonces eso nos lleva a un fracaso, ¿sí? En este caso, también sin ningún problema, pudimos retirar las puntas de plata. Afortunadamente las dejaron hacia la zona de la cámara pulpar, entonces con unas pinzas sin mayor problema las pudimos jalar. No hay una buena adaptación, hay filtración, hay corrosión, entonces nada más es cuestión de irlas jalando poco a poco y salen sin ningún problema. El problema aquí fue el poste distal, un poste de gran tamaño, y pues afortunadamente pudimos resolverlo también. Aunque no pudimos lograr la patenticidad del conducto, la paciente sintió mucha mejoría de sus síntomas. Esto va a estar en control. No se pudo trabajar más allá. Me hubiera gustado lograr bajar más o lograr patencia hacia la zona periapical. No lo pude lograr, y bueno, estaremos bajo control de este caso, ¿sí? Casos de instrumento separado. En esta radiografía podemos ver 3 previos tratamientos.
donde el único que no tiene datos de periodontitis apical es el molar, donde hay un instrumento fracturado. Entonces, los instrumentos fracturados por sí solo no me van a causar una patología periapical. La etiología primaria son las bacterias. Si ese conducto no está contaminado, pues vamos a tener éxito aunque esté ahí el instrumento. A diferencia de los otros dos, aquí es muy claro. De hecho, estos dos fueron retratados, los premolares, donde había signos y síntomas de infección periapical, y el molar se dejó, en este caso, sin retratar. Pero a la hora de que fueron restaurados, todo lo fue unido por la misma prótesis, y no sé por qué habrán quitado el sellado coronal. Si vemos, me voy a regresar un poco, aquí en esta radiografía podemos ver que estaba bien sellada, por eso tampoco había filtración, a pesar de que las obturaciones no son muy buenas. El sellado coronal aquí funcionaba bastante, y una vez que se perdió a la hora de ser restaurado los otros dientes, se perdió el sellado coronal, pues aquí ya empezó con manifestación de enfermedad periapical. Y entonces, pues aquí sí fue indicado ya el retratamiento, se retiró el instrumento separado, pero vean la debilitación que se provocó en la zona mesial, en la raíz mesial, al estar tratando de retirar este instrumento fracturado. Al hablar de instrumentos fracturados, tenemos que tomar en cuenta que el desgaste que luego provocamos a las raíces va a afectar considerablemente el pronóstico a largo plazo, ¿sí? Casos de instrumentos fracturados donde la primera opción es tratar de pasar a través de él, y una vez pasando a través de él, pues tratar de irlo eliminando, crear un espacio para poder vibrar, crear una plataforma para poder retirar el conducto. Este cuadro me agrada mucho, fue publicado en 2006 por Peter Parashar, y nos habla de qué opciones tenemos ante un instrumento fracturado. Factor a considerar, puede ser pasado a través de él. Si sí podemos pasar a través de él, pues nos menciona que debemos continuar con la preparación sin intentar removerlo. Una vez que estemos preparando el conducto, claro, con mucho cuidado, porque no puede ser uno, pueden ser ya 2 o 3 instrumentos más. Tenemos que hacerlo con mucha paciencia y mucho cuidado. Entonces, seguramente al crear ese espacio entre el instrumento y la dentina, pues puede ser retirado sin mayor problema. O si no lo podemos retirar, podemos dejarlo ahí, pero ya tenemos un conducto ya preparado, y ya seguramente nuestros irrigantes ya lograron bajar a esa zona, y puede ser tener mejor pronóstico, ¿sí? Si no puede ser pasado, habrá que evaluar en qué nivel del conducto está localizado. Si está en tercio apical y si hay alguna curvatura dentro del conducto, pues será muy complicado de retirarlo, sobre todo sin dañar la dentina remanente, ¿sí? Si está en tercio coronal o medio, pues será mucho más fácil, y siempre y cuando podamos accesar a él. Si no podemos accesar, aunque esté en tercio medio, está pasando una curvatura, el conducto radicular, difícilmente lo podremos retirar. Entonces, este cuadro sí está muy claro de cómo podemos abordar los casos de instrumentos separados. Y factores a considerar ante un instrumento fracturado, aún con esto, la longitud radicular, las curvaturas y el grosor de la dentina, ¿sí? La técnica que vamos a utilizar para remoción de instrumentos, si vamos a crear una plataforma, si vamos a utilizar ultrasonido para removerlo, pues qué tanto desgastaremos de dentina y que pudiéramos comprometer, lo que les digo, la estructura dentaria, ¿sí? Algo muy importante, el momento de la fractura, en qué momento de la preparación del conducto fue. No es lo mismo que haya sido al inicio
que ya hayan sido las limas finales de la preparación. Y sigue siendo un dato importante la presencia de una lesión periapical a considerar, ¿sí? Antes yo trataba o tenía mucha énfasis en retirar cualquier instrumento, trataba de siempre retirarlos, pero sí, algunos errores me llevaron a algunas perforaciones, debilitar mucho los dientes. Ahora, pues con esto, pues puedo evaluar si puede ser o no retirado. En este caso fue una F3 de ProTaper, fue una lima, ya es una lima final, fue un diagnóstico de pulpitis irreversible, no hay infección, no hay periodontitis apical, entonces no intenté más de retirar ese instrumento, no lo veía a través de microscopio, está después de una curvatura, está en la zona apical, entonces lo dejamos ahí, lo obturamos. En la zona, en la radiografía final podemos ver que ni siquiera se ve, quedó completamente envuelto en la gutapercha. Entonces es una manera que ahora he adoptado y tiene un mejor pronóstico que si yo hubiera intentado retirar esto. Claro, el diagnóstico ayuda mucho. Si hubiera habido una lesión apical, pues estaría ya muy comprometido y pues quizá tendríamos que haber recurrido a un retratamiento quirúrgico. Nunca vamos a saber cuándo se va a romper un instrumento, ¿sí? Pero tenemos algunas variables que nosotros podemos controlar. Una instrumentación manual previa, siempre, aunque trabajemos con instrumentos rotatorios, siempre tenemos que primero trabajar y entrar al conducto con instrumentos manuales. Hablando de instrumentación rotatoria, la selección de la velocidad, el torque y el movimiento adecuado, eso pues nos los determina el fabricante. Respetar esas indicaciones de los fabricantes, no hacer presión, a veces nos falta 5.5, 1 milímetro para llegar a la longitud de trabajo, forzamos el instrumento y es cuando ocurren los accidentes. Entonces, trabajar hasta donde el instrumento me está indicando, no hacer más allá, no tratar de hacer presión de más. Irrigar abundantemente el conducto. Recuerden que la irrigación, una de las finalidades de la irrigación es proporcionar cierta lubricación durante la instrumentación. Entonces siempre tener irrigante dentro del conducto y verificar, siempre tener patente el conducto, verificar que siempre está permeable, que no nos hemos bloqueado y respetar la secuencia de cada instrumento y dependiendo del sistema que estamos utilizando. Y algo que no está aquí, pero que es importante, es tener en cuenta cuántas veces se ha utilizado cada uno de los instrumentos. Eso pues creo que es la principal variable que debemos de controlar, ¿sí? Recuerden que la infección microbiana es el principal factor, esto lo he mencionado varias veces, finalmente las bacterias juegan un papel importante en el fracaso del tratamiento, sin embargo, hablando de periodontitis apical, recordemos que existen las reacciones a cuerpo extraño, que son muy raras, la verdad es que sí. Y en estos casos donde vemos que se fue el material de obturación, pues no creo que el fracaso, por ejemplo en este caso que se me extruyó material, no creo que si hubiera un fracaso fuera tanto por el material, sino porque quizá esa gutapercha esté contaminada. Recordemos que la gutapercha pues es tolerada por los tejidos periapicales y finalmente la principal composición es óxido de zinc. Entonces, puede ser incluso reabsorbida, lo hemos visto en muchos casos que nos han presentado, pero aquí si hubieran fracasado, quizás sea porque más bien esa gutapercha estuvo contaminada. Este caso es de un alumno, el doctor Adrián Ortega, un exalumno de posgrado, donde se le presenta este caso, un caso de retratamiento, y a la hora de estar desobturando,
pues vemos que se fue material, fue extruido material más allá del ápice, más sin embargo, como les menciono, en este caso pues se dejó ahí en control, se colocó hidróxido de calcio en esa cita, posteriormente fue obturado y vemos a través de los controles que la lesión finalmente está en reparación, y esto es porque, les repito, la gutapercha es bien tolerada por los tejidos periapicales, y finalmente si hubiera habido un fracaso aquí, quizás sea más bien porque hubo bacterias presentes todavía, bacterias remanentes. Casos donde, a mí este caso es mío, también me gusta mucho presentarlo, donde fracturas de instrumento que han pasado a los tejidos periapicales. Si tenemos una buena limpieza del conducto radicular, si logramos eliminar la mayor cantidad de bacterias y logramos un buen sellado, vemos que la causa, o si este caso fracasó, no tuvo éxito, vemos evidencia de reparación, aún cuando el instrumento está fuera, ¿sí? La paciente está totalmente asintomática. Aquí lo que no me gusta mucho es la restauración. Quizá aquí sí pudiéramos tener un fracaso a largo plazo, pero más ocasionado por la restauración que por el instrumento, ¿sí? El instrumento por sí solo no va a ocasionar mayor problema, siempre y cuando podamos limpiar a través de él la mayor cantidad de bacterias posibles. Ya casi para terminar, ya estamos por terminar. Este caso es un caso que apenas me llegó, es un caso que retraté hace algunos años, pero perdí el contacto con la paciente. La paciente es mamá de una amiga, entonces cuando yo hice el tratamiento también perdí toda esta información anterior, donde cómo llegó el caso inicial. Cuando llegó la paciente me mencionaba que ya llevaba 2 retratamientos o 2 tratamientos de conductos en este diente y no se recuperaba, seguía con molestias. Yo lo volví a retratar y creo que mejoró unos días. Finalmente le perdí la pista y hace poco mi amiga, la hija de la paciente, me manda el diente y esta radiografía donde me dice, oye, finalmente mi paciente, ¿te acuerdas? Mi mamá, cuando le hiciste el tratamiento, le digo, sí, lo recuerdo muy bien. Me dijo que su mamá siguió finalmente con sintomatología, nunca pudo recuperarse al 100%. Entonces, finalmente decidió en extraerlo y pues ella me hizo llegar esta radiografía y el diente, donde pues pudimos ver que está totalmente contaminado. Este caso nunca iba a haber reparación, vemos la presencia bacteriana bien establecida, un biofilm extrarradicular, donde obviamente, y yo creo que ni con cirugía quizá hubiéramos logrado resultados favorables. Está incluso la zona del biofilm, abarca la zona de furca, más raíces, que difícilmente hubiéramos visto a la hora de la cirugía. Entonces, estos casos de biofilm extrarradicular pues son relevantes a considerar, ¿sí? Claro, es uno de no sé cuántos, pero es un dato importante, ¿sí? Entonces, ya con esto terminamos. Siempre que tengamos o se nos presente un tratamiento, o realicemos un tratamiento convencional, habrá que evaluarlo entre 2 y 4 años, son los reportes, y ahí ya podemos saber, ¿no?, si está reparando, si nuestro caso tuvo éxito o si está fracasando, entre un promedio de 4 años, y hay que evaluar si hay un sellado coronal, si las causas de fracaso son intrarradiculares o podríamos sospechar de causas extrarradiculares. Pues esto nos va a llevar a indicaciones de retratamiento que podrán ser
quirúrgicas o no quirúrgicas, ¿sí? Recordemos que la principal causa son las bacterias, entonces la principal causa de fracaso son las bacterias. No siempre que no tengamos un sellado coronal está indicado el retratamiento. Ya les mencioné que podemos evaluar la calidad de la gutapercha, el sellado del conducto radicular, y de ahí partiremos si retratamos o no. Pero siempre que tengamos signos de lesión persistente y sintomatología, deberá de ser retratado, ¿sí? Y la presencia de una lesión apical no siempre es el indicador absoluto de un pronóstico pobre, ¿sí? Aquí tenemos que recordar que el factor tiempo es muy importante. Si tenemos la lesión apical y no hay sintomatología, tenemos que realizar controles 2, 4 años promedio para poder hablar de éxito o fracaso, ¿sí? Y afortunadamente la mayoría de los dientes con periodontitis apical evolucionan favorablemente ante el tratamiento de conductos. Con esto termino, les agradezco su atención, muchas gracias por escucharme esta noche. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Definitivamente información muy valiosa, casos que presentó muy buenos, muy interesantes, que definitivamente a toda la gente que nos sigue y que está escuchando siempre las pláticas y las conferencias virtuales le van a servir de mucho, definitivamente. Muchas gracias, Susi. Bueno, nos mandaron unas preguntas y Sí, también claro, nos mandan felicitaciones. La felicitan la doctora Ana Román, le manda felicitaciones y Muchas saludos. Gracias. Gracias. También el doctor Antonio, felicidades por el programa. Y la doctora Rocío Leiva pregunta, ¿hasta cuántos retratamientos es recomendable hacer en un diente o cuáles son los aspectos o parámetros a considerar para hacer más de 2 retratamientos en un mismo órgano dentario? Bueno, aquí hablando de retratamiento, pues sí hay que considerar lo que ya les mencioné, hay diversos factores. Si hay o no si podemos radiográficamente evaluar los tratamientos previos y que cumplen con las características mínimas de un buen tratamiento, pues les repito, no será indicación de retratamiento, pero hasta cuántas veces, pues no sé, depende también qué tanto nos aguante la raíz, cada que estamos retratando, cada que entramos nuevamente a esto, pues afectamos obviamente la dentina, podemos, hay riesgos como fracturas, perforaciones, claro. Hasta cuántos, pues no sé, yo creo que intentarlo, por ejemplo, en el último caso que les mencioné, hubiéramos hecho 1000 y nunca iba a reparar, claro. ¿No? Entonces ahí podemos brincar a lo mejor 2 o 3, o si vemos que está muy bien, pues irnos a lo mejor al retratamiento quirúrgico, y si eso no responde, bueno, pues tampoco... Sí, tampoco pues se no puede está hacer. En nuestras manos. Por supuesto, se hace lo humanamente o lo humanamente posible, ¿no? Ok, otra pregunta, nos hacen, se cuestionan esta parte, en cuánto tiempo debe de esperar para saber si el tratamiento es exitoso o si el tratamiento que cada doctor realice es exitoso. Bueno, como ya les mencioné, los periodos de observación para evaluar un tratamiento está entre un promedio de 2 a 4 años. Y hay reportes en la literatura que nos hablan de éxito hasta los 27 años después del tratamiento. Entonces, aquí lo importante es extender, mientras no existan síntomas, extender el periodo de observación de los tratamientos es importante. Ok, y tener como un control periódico, exactamente, ¿no? Exacto. Bueno, y otra pregunta, ¿existe mayor éxito cuando obturan el conducto con una técnica vertical o con una técnica lateral, o es indistinto? No, es indistinto. La técnica de obturación no influye en el éxito.
Lo que sí influye es que realmente esté cumpliendo con los parámetros de lo que es la obturación. ¿Sí? La obturación vertical y la obturación lateral funcionan perfectamente, y cualquier otra, siempre y cuando se cumplan los propósitos y lo establecido en la obturación. El sellado hermético es importante, no importa por cuál técnica lo lleves a cabo. Ok, y otra pregunta también nos hacen, así como mencionó técnicas de obturación a lo mejor con ciertos rotatorios o tips para que no se vayan a fracturar, ¿tiene usted alguna técnica para retirar postes de fibra de vidrio? Pues los postes de fibra de vidrio yo los quito con ultrasonido. Y ahora que tengo el apoyo de microscopio, tuve anteriormente que no contaba con el microscopio, algunas complicaciones, desviaciones, incluso algunas perforaciones, porque ya pasando el tercio coronal del conducto, ya no puedes ver adecuadamente, y la resina o el poste, si no tienen esta guía que algunos tienen, pues difícilmente podrás seguirlo o ver muy bien por dónde vas. Pero entonces mi técnica, lo que yo hago es irlos desgastando con el mismo ultrasonido y bajo microscopio, sí. Muy bien. Pues bueno, doctor, fue un placer haberlo tenido aquí con nosotros. Como ya dije hace rato, la verdad es que siempre el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas se caracteriza por traer a buenos doctores que dan muchísima información valiosa para todos los que nos escuchan. Y bueno, tenemos para usted un reconocimiento, el cual el colegio le otorga por esta conferencia virtual. Entonces, si gusta mostrarlo a la cámara. Sí, muchas gracias nuevamente al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a la Academia de Endodoncia, Academia Mexicana de Endodoncia, por su confianza. De verdad, muchas gracias, muy contento y muy agradecido por esta invitación. Y de igualmente, este obsequio para usted, muchas que les sea de gran ayuda. Gracias. Y bueno, a todos los que nos estuvieron escuchando, muchísimas gracias. Espero les haya agradado y seguramente servido de mucho. Les recuerdo que mañana está Martes de Café a las 8 de la noche. No se lo pueden perder porque va a estar la doctora Beatriz Aldape con un tema muy importante. Entonces, aquí escúchenos en este mismo horario a las 8 de la noche por el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.